Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 2 de septiembre del 2020, las 4 de la tarde en punto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, 24 grados centígrados, muy agradable, despejado, con muy pocas probabilidades de lluvia. Pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en ese su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político y la hora en donde se habla y se habla con verdades. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com, nuestro Facebook en donde ya nos pueden estar viendo y escuchando, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina, 5558-96-1230. Pues ya en el mes patrio, amigos y amigas, y el día de ayer, como cada 1 de septiembre, cada año, el circo del presidente, el informe presidencial. En esta ocasión, le voy a poner el desinforme presidencial. ¿Qué dijo? Nada cierto. Bueno, ya es parte de su ADN del señor López Obrador. Mentir, mentir y seguir mintiendo. Vamos requete bien. Más de 65,000 muertos. Tuvo la ocurrencia del día de hoy y también ayer en el informe decir que bajaron casi todos los índices delictivos de nuestro país. Bueno, insisto, él tiene unos datos, los verdaderos, nunca los tomará como propios, siempre dirá, yo tengo otros datos. ¿Quién se los da? No importa. Yo tengo otros datos y como yo tengo otros datos, los míos son los únicos que cuentan, son los únicos que valen. Los demás datos que le estén prestando Mitofsky, quien sea la encuestadora, son falsos. Bueno, es parte de este ADN del señor López Obrador. Estoy viendo una imagen, amigos y amigas, vamos a comenzar con lo del desinforme, del segundo desinforme presidencial de ayer 1 de septiembre, y estoy viendo la fotografía y les soy honesto, nada más soporté 30 minutos. Quise ver el informe, duró 45. A los 30 dije, no puedo. Miren que trato de armarme de valor, decir, no, ahora sí me lo refino. No pude. No pude, materialmente intragable el informe. Intragable. Una cosa es no ser partidario de este señor y otra cosa es decir, bueno, me refino algo, ¿no? Me refiné 30 minutos y dije, no, mejor me salgo, le cambio, hago algo, cuento chistes, seguir viendo lo que decía, las barbaries que decía este señor. Y aunque lo vamos a comentar más adelante, el mejor presidente para el peor momento de México. El mejor presidente. ¿Nos queda alguna duda, amigos y amigas, de la mega egolatría de este señor? ¿Quién es él para catalogarse como el mejor presidente en el peor momento? Eso es histórico, por lo menos en los últimos 100 años de nuestro país y del mundo. El mejor presidente. Y después la otra barbarie. Las encuestas dicen que soy el segundo mejor presidente del mundo. Aquí también se los vamos a dar. Ahora sí que
tenemos otros datos, ¿no? Donde lo marcan en el número 87. La encuesta mundial calificadora de los índices de popularidad o impopularidad de los mandatarios en el mundo, que me quiero imaginar que es un poquito más apegada a la razón que lo que dice él. Estoy considerado el segundo mejor presidente del mundo. No, imagínense si hubiera sido el peor, qué chinga nos pone el destino. Vamos a comentar esto. Vemos en esta fotografía, amigos y amigas, de animal político del día de hoy. La fotografía en el patio central de Palacio Nacional. Les quiero decir que hay 4 patios en Palacio Nacional. El patio central, es donde se denomina la Puerta Mariana, que es la puerta principal, que antes, érase una vez, cuando asistía el presidente de Los Pinos a Palacio, o que llevaban cartas credenciales, los que iban a ser nuevos embajadores en nuestro país, entraban por la Puerta Mariana, por la puerta principal de Palacio Nacional. Y aquí vemos, en esta fotografía en el patio central de Palacio, cuando están tocando el himno nacional, el presidente no está saludando. El presidente no está entonando el himno nacional. Y así como el presidente, pues yo pensaría que el 80% de los 70 asistentes no está saludando al lábaro patrio. Aquí vemos al almirante de la Secretaría de Marina, cómo está saludando, obviamente, como lo hace todos los militares, con el kepi, y saludando al lábaro patrio y a el himno nacional. No se ve en pantalla al general secretario, nada más aparece el almirante de la Secretaría de Marina. Pero vemos personajes como Marcelo Ebrard, como la no primera dama, que tampoco está saludando como debemos de saludar en un acto protocolario a la bandera y a nuestro máximo símbolo, que es el himno nacional, con la mano cruzada en el pecho, en forma de dar un respeto al lábaro patrio y al himno nacional. Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo, acá está, Alfonso Romo, la misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con las manos abajo. Aquí hay un individuo en la última fila de atrás que tiene las manos en los bolsillos. E insisto, nada más veo saludando a 1, 2, 3, 4, que se llegue a percatar, contando con el almirante, 5 personas de 70 guardando los honores a la bandera. Yo estudié en el colegio militar, como se los había yo comentado. Pero no solo en el colegio militar uno se tocaba el himno nacional, obviamente todos debidamente uniformados, saludando a la bandera, pero nos habían enseñado, y creo que ahorita ya poca gente vamos siguiendo esas costumbres. Cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, el himno nacional, de inmediato a pararnos y a saludarlo. Si uno no lleva un kepi y no lleva una insignia nacional, no lo puede uno saludar como los militares. Los militares, o el que tenga un kepi y la insignia nacional es el único que puede saludar de esta forma. El presidente, aun estando de civil, puede saludar así al lábaro patrio porque es el general de las Fuerzas Armadas. El único general de 5 estrellas. Es el único que puede saludar hacia la bandera. Cuando lo llevan
al saludar a la bandera, efectivamente, se cuadra ante la bandera, se va y lo ponen en el recinto en donde tenía que dar el desinforme presidencial. Pero están tocando el himno nacional y creo que a nosotros nos habrá tocado, amigos y amigas, a muchos de ustedes y de nosotros, entonar el himno. El presidente no lo entona. No sabemos si porque no se lo sepa, ¿no? Porque uno, no sé, escuchamos el himno nacional y sentimos algo adentro, ¿no? Y lo dijo el entonces candidato López Obrador, ¿no? Que él quería cambiar el himno nacional porque era belicoso. Se hablaba de balazos y no de abrazos. Considerado, como lo dijimos, no recuerdo si fue el viernes o el miércoles de la semana pasada, como el himno más bonito del mundo. Pero como tiene cierta indiferencia hacia la clase conservadora, pues Bocanegra y Nuno, pues no eran precisamente gente pobre, que son los que hicieron el himno nacional. No va a ser que mañana le vaya a querer cambiar de nombre a los que hicieron nuestro himno, pues ya cambió los sentimientos de la nación. Ya supuestamente lo hizo Guerrero, cuando lo hizo José María Morelos y Pavón. No, Vicente Guerrero fue el que hizo los sentimientos de la nación. Qué mal en historia está este señor, ¿no? Pésimo. Pero aquí vemos en la fotografía cómo, yo decía el 80, pues hasta el 90% de las personas ni están entonando el himno, y eso sí me tocó verlo por televisión, ni entonaban el himno, ni saludando, perdón, al Lábaro Patrio. Insisto, aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, ya vi otro más, 6. Pero que la misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera secretaria de Gobernación en la historia de nuestro país, no salude al Lábaro Patrio. El señor López Obrador, bueno, eso ya ni siquiera lo comentamos, ¿no? Tampoco saluda al Lábaro Patrio, tampoco lo entona. Para mí, dicen que según las formas se da un resultado. Para mí, ahí comienza el desinforme presidencial. La falta de respeto hacia nuestro Lábaro Patrio. Punto. Nosotros, aquí en la estación, en septiembre, ponemos la bandera como un incentivo de orgullo. En el Zócalo ponen el águila juarista, modifican el águila, igual que lo modificó Vicente Fox Quesada, poniendo la mitad del águila. Está prohibido por la ley hacer algún tipo de modificaciones al Lábaro Patrio. A Vicente Fox le valió madres y a este señor López Obrador le valió madres. Pongo el águila juarista porque Juárez es mi ídolo. Y ahora que comience a leer y termine de leer este libro de la verdadera historia de Benito Juárez García, vamos a hablar de ello. Pero, insisto, con esto vemos el desinforme, el principio del desinforme. Las primeras palabras del señor López Obrador sonaron más bajas, sonaron más absurdas de lo increíble. 1 minuto de silencio por los caídos por el COVID-19. No, en el momento que dijo eso, ¿no se habrá sentido paupérrimamente mal? Porque los primeros días de marzo dijo, no pasa nada. Los primeros días de marzo dijo, una esfinge religiosa, un trébol de 4 hojas y miren, se acabó el coronavirus. En abril, la peor estupidez dicha por mandatario alguno en el mundo, la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Hoy, 2 de septiembre del 2020,
más de 65,000 muertes por ese bicho que nos había caído como anillo al dedo. Por ese virus que no pasa nada. Ya aplanamos la pandemia. Ya tenemos la luz del túnel. Un minuto de silencio. Yo nada más, no sé si el presidente lo recuerde o ya tenga cierto problema de recuerdos. Hace 8 o 10 días salió en un domingo, porque tiene que salir de lunes a domingo en Twitter, en tele, en una fotografía, en una selfie, lo que sea tiene que salir. Salió desfajado, con la bragueta abajo, a guardar un minuto de silencio. A diferencia, por lo menos en esta ocasión, salió arreglado, salió de traje, como debió de haber sido ese domingo. Ya la bragueta, como traía saco, no se le vio, ¿no? Esperemos que no se le haya olvidado habérsela subido. Un minuto de silencio por los caídos. Ese minuto de silencio lo debió de haber dicho desde el principio. Cuando vio que la pandemia se salía de las manos, lo debió de haber dicho. Me equivoqué. Y jamás debió de haber dicho que esto nos había caído como anillo al dedo. Porque como anillo al dedo, habría que preguntarle a las 65,000 familias de los deudos. A ver si esa pandemia no pasa nada. Y como lo dijo el títere, el florero de López-Gatell, es menos que un catarro. No pasa nada. El presidente tiene un escudo moral. Ese florero sigue estando 5 meses después de que es un catarrito. Paracetamol y 2 días en casa. Y de ahí, no se preocupen, las molestias de un catarro. 65,000 muertes. Y con eso comenzó el desinforme del 1 de septiembre del 2020. Dice, AMLO presume recuperación tras la crisis por el COVID y bajan sus delitos en su segundo informe. A ver, amigos y amigas, perdón. La recuperación tras la crisis del COVID. Ayer fallecieron más de 5,000 personas. Fallecieron 6,000, con 5,000 nuevos contagios. Ya se aplanó, ya se amansó, ya se ve la luz del túnel. Y dice, la recuperación tras la crisis de COVID. ¿Cuál? ¿Cuál recuperación? Según las cifras oficiales, en el mes de agosto se recuperaron 90,000 empleos. Bueno, hay que hacerle claro a este señor López Obrador. Se recuperaron 90,000 empleos. No se generaron 90,000 nuevos empleos, no. Se recuperaron 90,000 empleos. Pero dice, bueno, la recuperación. Se perdieron más de 1,5 millones de empleos formales. Perdón, ¿en dónde está la recuperación? Se recuperaron 90,000. Bueno, no pasa nada. Ya nada más nos faltan 1,410,000 por recuperar. Por recuperar. No por crear nuevos empleos. Las empresas que cerraron, ya cerraron. Acuérdense lo dicho por el presidente. Quien tenga que cerrar, que cierre. Quien tenga que morir, que muera. Eso lo dijo en su segundo año de gobierno. Y nos está diciendo, presume la recuperación tras la crisis por el COVID. ¿Perdón? 6,000, 5,000 nuevos contagios y 600 fallecidos. Más del 10% de los contagios fallecen. Perdón, ¿en qué mundo vive este señor? En donde dice, ya,
presumo la recuperación. Antes hablábamos de que entre el 7, 8, 9% de los nuevos contagiados podían fallecer. No llegamos al 10%, pero llevamos más de un mes que fallecen más del 10% de los nuevos contagiados. ¿Dónde? Que hay que presumir. ¿Y dónde dice, de dónde se habla de recuperación? Perdón. Y después dicen, baja en delitos en su segundo informe. Es el año, en lo que va del año, en la historia de nuestro país, no habían habido 60,000 muertes dolosas, homicidios dolosos. En esta administración ya superan los 60,000 homicidios dolosos. En un fin de semana, en este fin de semana que acaba de pasar, más de 220 homicidios. ¿De dónde saca las pinches cifras ese señor? ¿Quién sabe? Pero con esto se pone. AMLO presume la recuperación tras crisis de COVID y baja en delitos en su segundo informe. Bajó el asalto a transeúntes, bajó el asalto, el robo de automóviles, bajó el robo en transporte público. Sí, bajó. Es que no había nadie en la calle. Pero subió la violencia. Ahí está. Entonces nos dicen, bajó esto y bajó esto y bajó. Para comenzar, otro florero como es Alfonso Durazo, que no es creíble lo que dice. Y esas cifras no las ponen. E increíblemente, amigos y amigas, ahorita lo estaba yo viendo en el noticiero de López Dóriga. El 50% le cree. Perdón, nada más es salir a la calle y hacer algunas preguntas. No somos reporteros y distamos mucho de serlo, pero vemos la realidad. Vemos cómo, hoy que fui a una maderería, me dicen, voy a cerrar. Lleva 40 años esa maderería. No aguanto más. Voy a cerrar. Un hombre de 70 años. Y como ese, cualquier cantidad de hombres y mujeres que trabajan, ¿por cuánto? Por lo que le den. Y dicen que hay recuperación y el 50% se lo cree. Vamos a continuar con este desmán que ocasiona el presidente. Ocasiona divisionismo, polaridad. Insisto, comienza mintiendo, ¿no? Presume la recuperación del COVID. 600 muertos ayer. 5,000 y algo nuevos contagios. Y sigue la mata dando, ¿eh? Y sigue la mata dando. Pero ayer ya presumió. Bueno, lo está presumiendo desde abril. Ya se acabó esta madre. Recordemos que la primera vez que dijo ya se acaba era en mayo, a principios del mes de mayo. Ya para el día 10, 12 de mayo se normaliza y la vida sigue. Junio, julio, agosto y lo que queda. Por no haber tomado las precauciones de este caso. Por no haberse allegado de personal altamente calificado y de haber llamado por teléfono a 10, 15 o 20 o 30 países pidiéndoles informes, pidiéndoles cómo les había ido, de qué forma pudiese México tomar esta pandemia. No, ¿para qué? No pasa nada. Una esfinge religiosa, un trébol de 4 hojas y bailó. Bueno, ahí están las bailadas. Lo que es ser ignorante. Dice, el combate a la corrupción. Ándale, pues. Comenzó también pues hay que decirle que el combate a la corrupción, que comience con sus familiares, que comience con su hermano. Y ya amenazaron, ¿eh? Y ya amenazó Carlos Loret de Mola, que tiene 14 videos en donde Pío López Obrador le están bailando lana. Aunque el presidente diga que eso no es corrupción, eso son aportaciones. Bueno,
Aportaciones o no, Pío López Obrador de 14 videos en donde está recibiendo lana. Cuando dijo eso, y eso es lo malo, no hay que decir, hay que hacer. Dijo que tenía 14 videos más, o sea, eran 15 en total, y ya la unidad de asuntos financieros, la UIF, ya lo está investigando. Dice, el combate a la corrupción su bandera principal y la atención a la pandemia del COVID-19, que ya dejó más de 62,000 muertos y una crisis económica en el país. Fueron los temas con los que el presidente López Obrador inició su segundo informe de gobierno. ¿La corrupción? Pues la corrupción la tiene su gobierno, la corrupción está en las más altas esferas del poder. Manuel Bartlett, Heréndida Sandoval, Pío López Obrador, Noé Zoé Robledo. ¿Cuántos y cuántos secretarios de Estado y directores generales están implicados en actos de corrupción en la actual transformación de Cuarta? ¿Cuántos? Pero el presidente dice, ya se acabó la corrupción de arriba. Ay, cabrón. ¿Y los secretarios de Estado y su hermano no son los de arriba? Me pregunto, ¿no? Porque uno es ignorante. Aseguró que su gobierno no será recordado por corrupto, no, por lo que le sigue, por nepotismo y por corrupto. Nada más por eso va a ser recordado, porque es lo único que ha hecho. Pues su principal legado será el haberla erradicado la corrupción. Con un salario de una secretaria de Estado junto con lo de su esposo, se juntaban 56,000 pesos. A tener 6 propiedades con un valor superior a los 60 millones. Bueno, ya saben que aquí en México se hacen milagros, ¿no? Un respiradero, un ventilador que costaba 600,000 pesos, el hijo de Bartlett lo vendió en 1,5 millones. Pues eso es normal. Una refinería que estaba programada para que costara 8,000 millones de pesos, un compadre de la secretaria de Energía dijo, yo la hago por 8,000. A los 8 días lo cambió. Dijo, no, dije 14,000 millones. Eso no es corrupción. Eso no es nepotismo. Que los hijos del presidente tengan una fábrica de cerveza artesanal y una fábrica de chocolates con valor de 80 millones de pesos, cuando ninguno de los tres trabaja, cuando ninguno de los tres paga impuestos, cuando ninguno de los tres está cotizando en el Seguro Social. ¿De dónde lo sacaron? Aportaciones. No, ahora ya le cambió, ¿no? Ahora ya no es corrupción. Ahora cuando roben, van a decir, dame una aportación. Ya no es robo. Ante eso, no se puede. En esos tiempos, transformar es moralizar. Ah, cabrón. Dijo desde el patio de Palacio Nacional ante menos de 100 invitados. Y sigue en Animal Político. López Obrador destacó que su gobierno no va por venganzas políticas, pero aclaró que no encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Que se le levante una denuncia correspondiente a su hermano, ¿no? Al señor León, ¿no? David León. A Manuel Bartlett. A Irma Heréndida Sandoval. Que se le levante una denuncia. Si aportan los elementos en donde se absuelve, perfecto. Pero que comiencen por ahí, ¿no? Que le levanten una denuncia a ver de dónde sacaron 80 millones de pesos los hijos de este señor. Si lo aclaran, que a lo mejor su señora madre, la señora Beltrán, les dejó los 80 millones, está bien. Se los dejó por herencia, está bien. Pero que lo aclaren. Nadie se va a quedar en impunidad. Pues yo no veo que a Pío, que ahí se le ve, cuando le están dando en bolsas de pan, 430,000 le está diciendo, y me debes 30,000, güey.
No te los doy la próxima semana, no, porque la próxima semana ya se te vence el siguiente pago y son otros 430,000. Entonces me tendrías que dar 460,000. Ahí está grabado. Eso, ¿cómo se llama? Perdón. ¿Aportación o impunidad? Dice, ya se acabó la robadera de los de arriba, pero falta desterrar el bandidaje oficial. El oficial, todo el instrumento de gobierno, ¿no? Perdón, hasta donde me ubico, sería a nivel global. A ver, ¿a dónde está la corrupción? Desde arriba hasta abajo. Punto. Porque lo que dijo el señor López Obrador, de que a mí me depositaban en Banorte para que pudiera vivir. Porque yo nada más traigo 200 pesos en la bolsa. Perdón, que le depositaran un peso si no tiene el permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como donatario, no lo puede recibir. ¿Cuándo ha pagado impuestos más que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México? Y ahora. Si no, nunca ha pagado. Y aunque usted le estén donando dinero, usted tiene que pagar impuestos. ¿Cuándo ha pagado impuestos el señor? Ahí está. Eso también se llama corrupción. Y al pueblo en general, eso se le llamaría defraudación fiscal. Como un chiste que me contaron. Dicen que ese señor López Obrador quiere tanto a los pobres que los está duplicando. Destacó la austeridad de su gobierno. La austeridad de su gobierno es otra hipocresía y otra mentira y otra falsedad de este señor. Es que él viaja en un avión comercial, en clase turismo, sin problema. Sí, nada más que lleva 2 aviones de la Fuerza Aérea y un helicóptero de combate escoltando al avión. ¿Perdón? ¿Está mal que lo escolten? Yo diría que no. Lo que está mal es que sea un hipócrita y un falso. Es que yo voy en línea comercial. La no primera dama se va en primera clase. Él no, yo me voy en clase turista. Pero lleva 2 aviones de la Fuerza Aérea escoltándolo y un helicóptero de combate. Y ahí están los testimonios, ahí están las fotografías. Cómo iban dos aviones escoltando al avión comercial y un helicóptero de combate. Pues si alguien quiere tumbar ese avión, pues van 2 aviones de escolta. Pero que no sea hipócrita, que no sea falso. Que diga, no, yo, ¿para qué no gaste? Y toda su comitiva se va en los 2 aviones 747 de la Fuerza Aérea, que nunca los ha pasado, ¿eh? Él sacó la rifa del avión, el avión, pero nunca ha pasado los de la Fuerza Aérea. A ver si son austeros. En vía de mientras son 747. ¿Dónde va el general secretario? ¿Y criticamos eso? No. ¿Que les den seguridad lo criticamos? No. Criticamos que sean hipócritas, que sean falsos y que sean aún más mentirosos. Eso es lo que se critica. Sobre la pandemia de COVID dijo que aunque ha dejado miles de muertos, a ver, que se decida. En marzo no pasa nada. En abril como anillo al dedo. En mayo ya se acabó esta madre. Ha dejado miles de muertos, más de 65,000. Sin decir que agosto cerró con más de 64,000 decesos. Dolor, tristeza y penuria, señaló que la pandemia nos dejará un mejor sistema de salud. Primero, quitó el seguro popular y puso un pinche circo ahí que se llama Insabi, que no va a funcionar hasta diciembre, según dijo en enero. Fue total y absolutamente superado el sistema de salud. Totalmente. Como no iba a pasar nada, como el florero había dicho,
Esto es como una gripita, menos que un catarro. No, de la influenza de esa ni hablamos, eso era gravísima. Eso va a ser una gripita, hombre. 2 días, paracetamol, reposo, y se acabó el asunto. 65,000 muertes. Está rebasado, pero se rebasó con mucho. Y gracias a los que a él atacó y sigue atacando, diciéndoles neoliberales, corruptos, conservadores, fifís, gracias a los hospitales particulares, no ha muerto más del doble de la población. Punto. Porque se han dedicado a hospitales públicos enteros a COVID y los hospitales privados primordialmente a atender a los que se debían de atender en los hospitales públicos, exceptuando el hospital inglés, el ABC, que es el único autorizado para casos COVID, en donde se mueren menos del 5%, porque en el sector salud se muere cerca del 20%. Y qué bueno que un imbécil, gobernador, dijo que eso nada más le daba a los ricos. No, otro estúpido, ¿no? Y nos va a dejar un mejor sistema de salud. ¿En qué? Hay que preguntarle a este señor, ¿en qué nos va a dejar? Dice, ya no están saturados. No, el día de hoy, en la zona conurbada de la Ciudad de México y en la Ciudad de México, 41 de los 87 hospitales COVID están saturados. 41. Más de la mitad están saturados. Y está diciendo, ¿no? Ya hay camas disponibles. El 30% de los hospitales tiene camas disponibles. El otro están en capacidad tope y otros sobrelimitados, sobrepoblados. Ahí está. Mentira, mentir, 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 mentir. Es lo único que sabe hacer ese señor. Dice, destacó que se han convertido en 969 hospitales para atender pacientes COVID, instalando 32.203 camas y 10.612 ventiladores que se han contratado a 47.000 médicos generales, especialistas y enfermeras. ¿Por qué no guardó un minuto de silencio por todo el personal médico y de apoyo médico que han muerto, que es el 7% de los 65,000 afanadores, enfermeras, médicos, personal hospitalario, que ha fallecido el 7%? Y que de ese 7%, cualquier cantidad salió a las calles a decir, no tenemos equipamiento médico. No hay cubrebocas, no hay batas, no hay botas, no había ni madres. Y está diciendo que van a salir fortalecidos. Lo siguiente que dijo el mentiroso número 1 de México, el habitante del Palacio Nacional, que yo ya no lo voy a decir presidente, el señor López Obrador. Eso nos tiene que poner en una alerta total. Dice, destacó la austeridad de su gobierno. Gracias a la que se han ahorrado 560,000 millones de pesos, recursos para enfrentar dos crisis, la sanitaria y la económica. Esta es la mentira más grande que ha dicho este mitómano. Amigos y amigas, todos creería que los amigos y amigas que nos hacen el enorme favor de acompañarnos, hemos sabido de uno, aunque sea de uno, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, que por falta de medicamentos falleció. ¿Cuántos niños? Ya tengo las cifras, son 103 niños, niñas, que han fallecido porque no hay medicamentos para el cáncer. Eso es no tener madre. Punto. Ahorramos 560,000 millones de pesos y no hay medicamentos para el cáncer para los niños. 103 niños. Que alguien de 60 años muera, dice, la edad, las enfermedades, no se cuidó, el COVID, pero que un niño muera
teniendo la posibilidad de tener el medicamento para salvarle la vida. Y siguen. Y la no primera dama, esa señora que salió diciendo, pues yo no soy médico, si usted lo es, ayúdelos usted a los niños con cáncer. Y cuando sale este señor mitómano a decir, los supuestos padres, ese y el florero de López-Gatell, los supuestos padres de niños con cáncer. Ah, cabrón. ¿Qué están diciendo? Que los niños tuvieron, o la señora tuvo la ayuda de Sancho. Los supuestos padres de los niños con cáncer. Supuestos. 103 niños que por nada del mundo debieron de haber muerto de una enfermedad que, si bien es cierto, no es curable, porque tenían leucemia, es controlable. Y podrán haber vivido 50 años más, o 60 años más. No. Murieron por la negligencia de un gobierno federal incompetente en que no hay medicinas. ¿Saben ustedes qué porcentaje le quitaron a la Secretaría de Salud Federal de su presupuesto? El 70%. ¿Saben a dónde fue a parar ese 70%? Al Tren Maya. Ahí está. Que se han ahorrado 560,000 millones de pesos. ¿En qué? ¿En qué se han ahorrado? En 65,000 muertes que nunca debieron de haber ocurrido, cuando un florero dijo no pasa nada. Cuando dijo, es menos que una gripa. Si acaso llegamos a 6,000 muertos. Ya no era una pinche gripa, ¿no? No he conocido mucha gente que se muera de una gripa. He conocido gente que fallece por las complicaciones de esa gripa, una neumonía y lo que quieran y gusten y manden, y estoy de acuerdo. Y a lo mejor mueren más de los 6,000 al año por neumonía. Por un catarro mal cuidado. Pero eso es menos que un catarro. Paracetamol. Descanso 2 días. Eso es haber atendido bien una pandemia de esa magnitud y que hayan muerto 65,000 gentes y hayan quedado en el desamparo. ¿Cuántas? 65,000 familias por la muerte de un hijo, de un padre, de una madre, de un pariente, de un amigo. Insisto, todos tenemos un conocido de que va al Seguro Social, va al ISSSTE. No hay, porque hay un desabasto generalizado de las medicinas desde mayo del año pasado. Es decir, que tuvieron medicinas de las que dejó ese sexenio fatal que dice ese señor, de los que habían quedado. Hasta ahí. Se acabaron esas y se acabó que surtan las medicinas. ¿Cuántos testimonios hemos visto en la televisión de hombres y mujeres que dicen, es que me mandan comprar esto, no tengo dinero? Los mismos médicos que se compren sus cubrebocas, sus botas, sus batas, que lo compren ellos. ¿Cuántas? Aquí, en GB Radio, Radio Tepoztlán, falleció nuestro productor porque no había medicamentos para su trasplante de riñón. Y murió en el Seguro Social por falta de medicamentos. Porque un medicamento que le duraba 15 días costaba 5,000 pesos. Cómprelo. Así nomás. Soy derechohabiente. Cómpralo, güey, no tenemos. Todos hemos sabido, en este mal año para el país y para el mundo, que si hay algo que no ha habido en el país, son medicamentos. Y el que iba a ser el encargado de comprar los medicamentos en el exterior, resultó ser el que le daba la lana a Pío López Obrador, David León. Ya está nombrando a otro. En lo que asume el puesto, en lo que se pone en contacto, en lo que hace otro mes, otros 2 meses sin medicamentos, que se van a seguir muriendo. Se va a morir quien se tenga que morir. ¿Cuántas mujeres con cáncer mamario han fallecido porque tampoco tienen medicamentos para ellas? Y ahí está.
Y este señor, este mitómano, nos está diciendo que se ahorraron 560 mil millones de pesos. Quisiéramos que aquí estuviera nuestro productor Enrique atendiendo los controles. Pero como no hubo medicamentos, murió. ¿Y cuántas gentes hemos visto? Aquí en este estudio tuvimos a 2 hermanas con cáncer mamario. El año fue en este año, no, el año pasado. Una de ellas me dice, mi esposo es herrero. El medicamento que yo necesito cuesta 8,000 pesos. Es lo que gana mi esposo al mes. O comemos o me compra mi medicamento. No recuerdo, tenía 2 o 3 hijos. Dice, pues comemos. Y aquí se puso a llorar. De este lado estaba la señora, se puso a llorar porque decía, no quiero dejar a mi hija, tiene 15 años. No la quiero dejar todavía. Pero se están ahorrando 560 mil pesos, 560 mil millones de pesos. No, lo están invirtiendo en el pinche Tren Maya. Y todavía es tan cínico, tan descarado, con tal desfachatez, llegar a decir que esos 560 mil millones de pesos son para recursos para enfrentar la crisis sanitaria y económica. La sanitaria, muriéndose así, la económica, perdón, ¿a quién le han dado un apoyo? La empresa que tenga que cerrar o que quebrar, que quiebre o que cierre. Les vamos a prestar 25,000 pesos a la palabra. No he sabido de uno, ¿eh? A lo mejor sí hay. Yo no me he enterado de nadie que haya recibido esos 25,000 pesos. Pero ahora vamos a pensar, es que uno dice, el empresario, ¿no? Bimbo, Coppel, la Volkswagen. Ay, una tortillería es una microempresa. Una casa de pinturas es quizás una empresa mediana. Una estética, un salón de belleza es una microempresa. Una mediana empresa, no sé cuál pudiese ser, ¿no? Esos, ¿qué pasa con 25,000 pesos? Una tortillería. Me quiero poner en una tortillería. ¿Cuánto paga de renta una tortillería? ¿Les gusta? Barato. 1,500 pesos, barato. ¿Cuánto paga de luz? Pues por lo menos tiene que pagar una tortillería con la máquina esa que está trabajando por lo menos 8 o 10 horas diarias, por lo menos tiene que estar pagando 3 o 4 mil pesos de luz. Y está el que está despachando y el que está haciendo las tortillas. Ya son 3 personas. ¿Para cuánto tiempo le iban a durar 25,000 pesos? Pues para pagar la luz y la renta. Y para de contar. ¿Y los otros trabajadores? Aquí muy cerquita de GB Radio hay una tortillería. Antes había 3. O sea, en esa tortillería había 3 personas. Ahora se quedó el dueño de la tortillería. Él cobra, él despacha, él hace. Una persona. Las otras 2, ahí nos vemos. Le importó que cerraran todos. El día de ayer, algo que no nos habíamos, como no vamos tanto o no lo vemos tanto, los circos. Más de 3,000 circos hay en la República Mexicana, que llevan 5 meses cerrados. 5 meses. ¿Cuánta gente trabaja en un circo? Ayer lo sacaban en un programa especial. Entre 50 y 100 personas. Dicen, estamos pidiendo que nos den permiso de abrir al 30% de la capacidad del circo. No sacamos gastos, pero si no, vamos a cerrar. Son 3,000 circos. ¿Qué ha hecho este señor? Nada.
Van más de 300,000 micros, pequeños y medianos empresarios que cierran. Ya lo dijo él. Pues que cierre quien tenga que cerrar. Del Producto Interno Bruto, de ese ni hablamos. Porque da el 0.2% del Producto Interno Bruto en esa ayuda de 25,000 pesos como único. Cuando países con verdaderos mandatarios, con buenos mandatarios. Alemania está dando el 30% del Producto Interno Bruto para que no cierren, para que no haya desempleo. Francia está dando el 25%. Y así los países que tienen un buen gobierno tienen que apoyar. Ah, no. Hay que apoyar al Tren Maya, a Dos Bocas, al aeropuerto, al transísmico. Proyectos de ese señor que no va a haber terminado ni uno. Ahí va todo el dinero. Que los niños con cáncer, pues díganle a los que dicen que son sus papás. Y se hacen plantones y no los pelan. A las mujeres con cáncer mamario no los pelan. A los que están siendo trasplantados no los pelan. Por favor, amigos y amigas, si ustedes han tenido una experiencia de tener que ir a un hospital público y nos pueden hacer el enorme favor de llamar o de escribirnos en nuestro Facebook o en nuestro correo que han salido de consulta, ¿cuántas medicinas les han entregado? ¿Es seguro el ISSSTE o un gobierno o un hospital público? ¿Les han dado medicinas? O si les dieron la receta de 5, ¿cuántas les dieron? ¿1, 2 o las 5? Háganos ese enorme favor, porque no es posible que este cínico siga mintiéndole al pueblo, diciéndole, es que ahorramos 560,000 millones de pesos, recursos para enfrentar dos crisis, la sanitaria y la económica. Niños muertos por cáncer, por falta de medicamentos. Mujeres muertas por falta de medicamentos. Más de 65,000 por desatención, porque tampoco hay equipo para el COVID. Eso es el segundo desinforme de esta paupérrima administración, de esta mal llamada cuarta transformación, como le deben de haber puesto transformación de cuarta. Increíble, increíble. Siempre ha sido exactamente igual. Antes se le llamaba el Día del Presidente, 1 de septiembre. Antes iban a hacer su faramaya al Congreso de la Unión, 500 diputados, invitados especiales, después la comida en Palacio Nacional. Era una fiesta. A partir de Vicente Fox se quitó el Día del Presidente, se entrega por escrito al Congreso de la Unión, por conducto del secretario o la secretaria de Gobernación, se le entrega al Congreso, lo estudiarán. Siempre ha sido igual, el Día del Presidente. Dicen cuáles son las cosas que han dejado de hacer, no. En este caso, porque no ha hecho ni madres, ¿no? No se ha hecho nada. Díganme ustedes en dónde hemos visto un mínimo avance. No le veo por dónde. Crecimiento económico en 0. Seguridad en 0. ¿Qué obras se está haciendo? El aeropuerto que lo están haciendo los militares. Punto. Y que ahora en lugar de decirle sargento le dicen maestro, ¿no? Maestro albañil, pónganle aquí uno cementito, ¿no? Ya no son militares, ahora son albañiles. Al igual que parte del Tren Maya, también para los militares. Aquí dice, México acumula 65,000 muertes por COVID y más de 600,000 casos confirmados. También lo estamos leyendo del día de hoy, de Animal Político. Y aquí yo cometí un pequeño error. Dice, la Secretaría de Salud Federal registró, yo dije 600 y algo, no, 827 muertes más por COVID, que suman 65,241. Cuando el florero de López-Gatell, o sea, no pasa nada, un catarrito,
Estamos hablando del 4, el 5% de los contagiados fallecían. Hoy estamos hablando más del 15%. Ahora ya murieron 827 con 5.400 nuevos contagios. Casi el 10%. Pero vamos requete bien. Anillo al dedo. No pasa nada. Ahí están las frases que van a quedar a la historia negativa de nuestro país. Y todavía dice que un muy buen gobierno para un mal confinamiento. Un buen gobierno. Y se dice que es, él dijo, no crean que una encuestadora, no. Él dijo, soy el segundo mandatario con más popularidad y el segundo mejor del mundo. Aquí, una amiga que sigue la página, espérenme tantito, Yolanda Delgado nos hizo llegar. Me van a disculpar, no hablo para nada el inglés. Dice, el prestigiado portal que se llama The Hosted Head of States, que cada año hace una encuesta en los principales países del mundo, calificando a sus gobernantes por su popularidad, logros, personalidad y prestigio internacional. Aquí ya, que estoy en el oso, me pongo en el rating de este año. El primer lugar lo tiene el señor Pedro Sánchez de España. El segundo, Justin Trudeau de Canadá. El tercero, no sé, tampoco sé dónde queda este país, Bután. No sé dónde quede. Namgyel de Bután. Jacinda Ardern de Nueva Zelanda. Emmanuel Macron de Francia. Vladimir Putin de Rusia. En séptimo, Graver de Croacia. En el octavo, Angela Merkel de Alemania. Susana Kaputova de Eslovaquia. Moon Jae-in de Corea del Sur. Y así comienzan cualquier cantidad. Lo vuelvo a leer, por popularidad, logros, personalidad y prestigio internacional. Y la principal lista lo ponen hasta el número 20, que es Tsai Ing-wen de Taiwán. Bueno, pero nos tenemos que brincar hasta el número 87. Andrés Manuel López Obrador, México. Pero él dice que es el segundo mejor presidente del mundo. Vaya egolatría. Muchas gracias a Yolanda Delgado por habernos hecho llegar esta información. Dice, en cuanto a los casos confirmados acumulados, la dependencia reportó 606.036 casos. 6.476 más que los registrados este lunes. Los casos sospechosos ascienden a 77.129 y los casos activos estimados son de 39.073. ¿Y por qué utilizan la palabra estimados, amigos y amigas? Muy fácil. Porque en un país gobernado por este señor, no llega ni a las 800 pruebas por cada millón de habitantes. En los países en donde su popularidad está en los primeros lugares, hacen 30.000 estudios por cada millón de habitantes. Esa es la pequeña diferencia. Aquí no llegan ni a los 800. Y aún así dicen, bueno, pues estimamos que son 39.073.
sospechosos creemos pueden ascender a 77,129. Y hay alguien que nos dice, vamos requete bien, tan buen gobierno y nos cae la pandemia. ¡Qué golatría! Yo no sé si al final, bueno, de tantas veces lo dice, que a lo mejor hasta se la anda creyendo, ¿eh? Tan buen gobierno y tan bien que íbamos y nos cae la pandemia. Tan bien que íbamos. Habría que recordarle, y no somos priistas, panistas, perredistas, no somos de ningún partido, que en el gobierno que tanto ha atacado, hasta diciembre de 2018 teníamos un crecimiento del 2% en el Producto Interno Bruto, al que este señor ni lo quiere ni le gusta y le llama el producto de la felicidad. Todavía no nos dice en qué consiste, pero dice que se va a poner de moda en el mundo. Bueno, era el 2%. El año pasado, sin pandemia, simple y sencillamente con una paupérrima administración, menos el 0.1% de crecimiento, sin crecimiento económico. Y todavía, cínicamente, dice, íbamos requete bien. En el que él dice conservador, neoliberal, habíamos crecido el 2%. En este que íbamos requete bien, menos el 0.1%. Para fin de este año, el Banco de México y el Banco Mundial pronostican que México va a andar entre menos el 10% y el menos 12.8%. Y que, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, prevén que la recuperación de México va a tardar 5 años. Para llegar al cero. Para llegar al cero. No tener un crecimiento, no. Para llegar al cero van a tardar 5 años. Eso quiere decir que tendríamos que crecer en los próximos 4 años el 2.5%. De crecimiento, aunque siga siendo negativa la cifra. Sin pandemia no tuvimos crecimiento. Con pandemia y habiendo cerrado más de 300,000 micros, pequeñas y medianas industrias, 1,5 millones de desempleos, ¿vamos a tener crecimiento para el 2021? ¿Cómo? ¿De dónde saca estas cifras ese señor? Y es a lo que yo me refiero. Podemos discrepar en todo, en muchas cosas. Podemos tener concordancias en otras. Pero que el 50% le crea, para mí es inaudito. Por menos de esto, se criticó a Peña Nieto. Y Peña Nieto en sus mejores épocas, igual 41, 42, 43%. En sus mejores épocas. Y llegó, lo más bajo que estuvo fue con el asunto de Casablanca y con lo de Ayotzinapa. Llegó al 13, 14, 15%. Y en donde nos dolía como sociedad, nos dolía que alguien que estuviera en Los Pinos se gastara más de 50 millones de pesos en una casa. Nos dolía. Y lo castigamos con el descenso en su popularidad. Nos dolía que originalmente 44 estudiantes de Ayotzinapa hubieran sido sacrificados e incinerados. 44. Tan importante es uno como 44, tan importante es uno como 65,000. Y nunca volvió a subir. Corrupción, estamos viendo que hasta el hermano del presidente, nunca vimos, no sé si tenga hermanos, creo que tiene 1 o 2 hermanas,
Enrique Peña Nieto, que le entregaran dinero en bolsa de pan. Vimos que había una corruptela bestial en el gobierno federal anterior. Métanse a internet, amigos y amigas, en YouTube. Ahí están los videos de Jiménez Espriu entregándole obra a su hermano de Comunicaciones y Transportes antes de renunciar por 1.200 millones. Javier Jiménez Espriu, ahí está en YouTube. Ahí está en YouTube los contratos de Manuel Bartlett. Ahí está en YouTube la documental en donde acreditan que Irma Sandoval, Herendia Sandoval, cuál era su salario en la Universidad de México con John Ackerman, y que tienen propiedades por 60 millones. Ahí están los datos firmes. ¿Había corrupción en los gobiernos anteriores? Sí. Por desgracia, sí. ¿Hay corrupción en este? Por desgracia, sí. Pero este señor, aquí no hay nada. Se siente un apóstol el señor, ¿no? Y aquí están los datos. Se quejó amargamente, me voy a salir tantito del tema, porque el INE le obligó a quitar un spot publicitario al segundo informe, diciendo que había que eliminar la pobreza, como lo decía su santidad el Papa Francisco. Primera, la ignorancia de este señor, que es enorme, que no sabe que nuestra Constitución es laica. Cada quien es libre de tener la libertad de pensamientos religiosos que crea o que quiera, pero la Constitución es laica. Y él, desde el puesto más alto, hace un nombramiento hacia un personaje eclesiástico. Dijo, no, porque la Constitución es laica. Bueno, no, porque eso lo dijo el Papa Francisco, que hay que tener menos pobres, y hizo su pinche berrinche, y salió el Papa Francisco, desde el Vaticano, diciéndole, y lo pueden ver también en YouTube, ahí está el video, diciéndole, López Obrador, por favor, no utilices al Papa para promoverte políticamente. Por favor, López Obrador, no vuelvas a nombrar al Papa. Y ahí está la voz de su santidad el Papa Francisco. Fue un reclamo, y es que está diciendo, es que no era porque era el Papa, porque es que es es el Estado del Vaticano. Como este señor es tan malévolo, utiliza las formas. Bueno, yo le dije Papa porque pues, es el Estado del Vaticano y él es el representante del Estado del Vaticano. Y México tiene relaciones políticas con el Estado del Vaticano. Sí, nada más. Que para que se dé una remota idea. Primero, que es el país más chico del mundo. Segunda, que ese país del Vaticano. En nuestro país, el 70%, si no es que un poco más, quizás hasta el 80%, somos católicos. Y quizás de ese 80% consideramos de una o de otra forma la palabra del Papa, que influye psicológicamente. Por eso le dijo el INE no. Y sale un imbécil, perdón, me estoy desviando tantito del tema, sale un imbécil. ¿Se acuerdan ustedes de Félix Salgado Macedonio? Aquel que se orinaba en Reforma, manejando su moto, era influyente cuando era diputado federal y todo eso. Bueno, ya quiere cambiarle el nombre al INE, del Instituto Nacional Electoral. Me voy a salir tantitito. Al Instituto Electoral del Pueblo. Hijo de la chica. Pobres guerrerenses donde este güey caiga como gobernador. Pobres guerrerenses. Bueno, aquí está lo del COVID.
las mentiras del desinforme presidencial. Y dice el florero López-Gatell que para octubre, semáforo verde en todo México. Semáforo verde en todo México. Bueno, habría que decirle a este florero que a ver si se pudiese comunicar con el secretario de Salud de Francia. Porque en una semana, Francia, que ya dijo semáforo verde, por llamarle de alguna forma, ya liberó la estancia en casa, en una semana tuvieron 20,000 nuevos contagios. Hay que ir por la economía, sí, por supuesto, pero progresiva. Aquí en un principio no pasa nada, váyanse a comer a la fonda de la esquina, no pasa nada. Y ahora, a un mes de distancia, quieren poner el semáforo rojo a semáforo verde, brincarse el naranja, el amarillo, vámonos al verde. A ver si no hay otro brote. Hay que decirle a ese señor que hay 200, poquito más de 204 países, no tengo el número exacto, en el mundo. Que llame por teléfono a buenos mandatarios, a buenos secretarios de salud, y que les pregunte cuál es su experiencia. Y no por querer apresurar el semáforo verde y que regresen todos los niños a clases y todo, la normalidad. Y en Francia tuvieron 17 o 27,000 nuevos rebrotes de COVID. Bueno, eso es un gobierno que pueda pensar. Lo dudo que lo hagan aquí en México. Ante tantos desaciertos, ante tantos desatinos, ante tanta desinformación por parte del señor López Obrador, en donde ególatramente dice el mejor gobierno para este mal momento, pues le responde la Coparmex. Dice, tenemos el peor gobierno en el peor momento. Asegura la Coparmex tras el segundo informe de gobierno. Eso lo estoy leyendo de López Dóriga Digital, del día de hoy, por supuesto. Dice, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseveró que en México tenemos el peor gobierno en el peor momento, luego del mensaje por el segundo informe de gobierno. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, aseveró que la crisis sanitaria y económica que se vive en México muestra que tenemos el peor gobierno en el peor momento, contrario a lo que aseguró en el mensaje por el segundo informe de gobierno, donde dijo que tenemos el mejor gobierno en el peor momento. Imagínense si hubiéramos tenido el mejor gobierno, no tendríamos 65,000 muertos, ¿no? Pero según este señor ególatra y mitómano, 65,000 muertos es un buen gobierno. El desabasto de medicinas es un buen gobierno. El desabasto para medicamentos para cáncer para niños es magnífico. Todo es magnífico para él. El líder del gremio patronal manifestó en videoconferencia que el mensaje del presidente López Obrador pareció más mañanera de larga duración, sin preguntas. De Hoyos reveló que esperaba propuestas para enfrentar la crisis sanitaria y económica por el COVID, pero pasó sin pena ni gloria. No hay planteamiento novedoso que merezca un comentario mayor. En este gobierno, aunque la generalidad es muy mala, a diferencia de lo que dijo el presidente hoy, sostengo que tenemos el peor gobierno en el peor momento, pero hay gente valiosa dentro de este y con ella tenemos que construir. Acusó que el gobierno federal prefiere atender sus megaproyectos y dejar sin apoyos a las empresas y a los trabajadores, lo que muestra que el presidente no es capaz de ordenar las prioridades de inversión acorde a los desafíos del país. Lo habíamos dicho. Y el mismísimo ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano le dijo al presidente, deje sus proyectos por ahorita, suspéndalos un año para poder apoyar a la planta productiva del país. No,
Él quiere sus proyectos, él quiere, me quiere imaginar que el Tren Maya le va a poner Tren Maya a López Obrador, o le va a poner Pío, a ver qué le ponen, una jarada de la que se le ocurra, ¿no? O alguna de sus corrientadas de fuchicaca, ¿no? ¿Cuándo hemos escuchado de un primer mandatario la terminología que utiliza el que tenemos? ¿Merecemos eso? ¿Realmente lo merecemos? ¿Cuáles son las prioridades? La prioridad, creería, amigos y amigas, salvo su mejor opinión, es la vida. Es la vida, nada más. No hay medicamentos. No es, no es por la pandemia, ¿eh? Desde mayo del año pasado no hay medicamentos. Y como dijo don Teofilito, ni lo sabrá. No pasa nada. Besos, abrazos, apapachos, la fondita de la esquina. No pasa nada. Un trébol de 4 hojas. Es como una gripita. Lo peor. Lo peor. Esta pandemia nos cayó como anillo al dedo. Qué desafortunado. Dicho por el señor López Obrador, ¿no? Y me quiero imaginar la cantidad de mentadas de madre por parte de las 65,000 familias que perdieron un ser querido. Pero eso sí, no se metan con mi familia. Fifis. Pero sí se puede meter diciéndoles a las familias que tuvieron esa enorme pérdida. No robes, no mientas y no defraudes y no te da COVID. Es decir, que las personas que fallecieron por el COVID-19 robaban, mentían y defraudaban. Yo no sé si es desafortunadas esas frases o son mala leche. Pensaría más en lo segundo que en lo primero. Eso es lo que dice la Coparmex. Tenemos un peor gobierno en el peor momento. Insisto, criticamos justificadamente a Peña Nieto por lo de Ayotzinapa y por la Casa Blanca. Justificadamente. Criticamos, y vamos a llamarle justificadamente, el declararle la guerra al narco. Que nadie, insisto, habrá 4 o 5 personas que puedan saber con veracidad si esas fueron las palabras de Felipe Calderón Hinojosa. Que ya había que darle una confrontación directa al narco, sí. Ya era hora de que alguien pusiera unas aquí. Que a lo mejor no fue la forma. Totalmente de acuerdo. ¿Se le criticó? Claro que sí. Ahí está. ¿Y cómo no se le critica a ese señor? De que en las cifras oficiales habla de 65,421 fallecidos. Las cifras no oficiales hablan de más de 130,000 muertos. ¿Cuál es la verdad? Uy. Yo a este gobierno no le creo nada. Ya bajó la delincuencia. Sí, es que nunca habíamos tenido, ni con Calderón, ni con Peña, ni con Fox, la cantidad de homicidios dolosos que tenemos en nuestro país. Hay más muertos en México que en un país con guerra. ¿Cómo puede ser eso posible? Mucho más que en Afganistán. Aquí en 20 meses llevamos más de 60,000 muertes dolosas. El día de ayer, en Morelos, 8 jóvenes, en un velorio, llegaron gente armada, ¡pau! 8 muertos.
en un velorio. Y uno dice, perdón, ¿qué es lo que está pasando? Más de 200 víctimas de homicidios dolosos en un fin de semana. Pero este señor dice que vamos requete bien. Bueno, yo insisto. Qué bueno que vamos requete bien, porque imagínense ustedes si fuéramos requete mal. Dice aquí también en López Dóriga Digital, en su columna de Rubén Cortés en Canela Fina, dice, resulta que el discurso cambió incluso hasta el del propio presidente. Y aquí nos tenemos que ir atrás. Recordemos que la senadora Nestora Salgado era senadora suplente, pero la titular de la senaduría era la licenciada Olga Sánchez Cordero. Al momento de solicitar licencia para asumir la Secretaría de Gobernación, esta señora se queda como titular y es senadora titular. Se queda como senadora. Y lo que antes arremetía, porque si nos recordamos al asunto de Ayotzinapa, 2016, 2014, porque se va a cumplir 6 años. Ante esa matanza, porque no fue otra cosa, una matanza de Guerreros Unidos, que ya se sabía que era un grupo delincuencial muy fuerte en el estado de Guerrero. Que 2 hermanos de la primera dama de ese municipio de Iguala eran miembros de tan distinguida banda delictiva como ahorita se me fue el nombre del que era presidente municipal de Iguala. Ahorita se lo doy. Se comenzaron a destapar situaciones de que el presidente municipal ya iba de salida y quería que su esposa fuera la candidata del PRD a la alcaldía. Y de ahí se desata todo el desorden. Cuando sale todo esto y que el gobierno estatal, municipal y estatal no supieron ni qué hacer, y en una forma totalmente equivocada el gobierno federal pretende asumir y atrae el asunto, pero lo atrae con el peor procurador que ha tenido la República desde siempre. Y se cometen errores tras errores, tras errores, tras errores, y esa bola de nieve que le debió de haber tocado al gobernador de Guerrero y al presidente municipal de Iguala, la jala el presidente Peña y la hace propia, con una pésima investigación, pésima, pues se la hace propia. ¿Qué dijo el entonces candidato eterno a la presidencia de México, el señor López Obrador? Fueron los militares los que los sacrificaron en un cuartel de Iguala, y de ahí nadie lo sacó, y siempre decía los militares, si yo gano y esto, los militares a los cuarteles. Lo ha desmentido, insisto, es mentiroso, anacrónico. Lo ha desmentido en cualquier cantidad de ocasiones que él dijo los militares a los cuarteles. Entró y los militares junto a él. Y la Guardia Nacional, la base de militares y marinos. Y comenzó a decir, hay que investigarlos a los militares, ¿qué tuvieron que ver con el homicidio de esos estudiantes de Ayotzinapa? Pero, ustedes saben, amigos y amigas, que en la política todo se vale. Y si el líder dice que 2 más 2 son 5, los demás pinches ineptos dicen que 2 más 2 son 5. Oiga, eterno candidato, 2 más 2 son 4. Ni madres, son 5. Y brinca en ese entonces una ciudadana común y corriente con aspiraciones políticas para el 18, Néstora Salgado.
y hablaba de videos con el ejército metido en el asesinato de los 43 normalistas en Iguala. Después se enfermó de COVID-19 y fue trasladada en un avión militar para internarla en un hospital militar. Piensen, primero dijo, hay videos en donde se ve claramente cómo el ejército masacra a los 43. Ignorante. Ahí vemos, 44. Hay que decirle a la señora que hay que saber sumar. Por lo menos hay que aprenderse los pinches números. Eran 44. Encontraron uno, ya encontraron otro. Pero eran 44, no 43, señora. Bueno, con ese nombre está cabrón. Aprenderse un número, ¿no? Nestora, ándale pues. Dijo, hay videos con el ejército metido en el asesinato. Le da el COVID y es trasladada en un avión militar y se va al hospital militar, al hospital central militar en Ejército Nacional. Primero les dijo que ellos habían sido los homicidas, los asesinos. Dicen que más pronto cae un hablador que un cojo. Y esa señora que despotricaba, ¿por qué? Porque su patrón, el señor López Obrador, despotricó en contra del ejército. ¿Por qué? Porque dijo, el ejército, los cuarteles, porque algo tuvieron que ver. No les echó la culpa tan descaradamente. Pero alguien que está abajo, que quiere quedar bien con el jefe, con el patrón, pues, si él dijo que fueron los militares, yo digo que también fueron los militares. Y a unos años resulta que en un avión militar y en un hospital militar le salvan la vida. Es la metáfora de cómo, al llegar al poder, el actual grupo gobernante se quedó sin el culpable del caso Iguala, que fabricó desde la oposición. El ejército, con la narrativa de aquellos jóvenes, fueron cremados en los cuarteles. Pero ya en Palacio, el mandatario les advirtió, quiero ser lo más claro posible. Sinceró. Si no contamos con el apoyo del ejército y la marina, no podríamos enfrentar el problema de seguridad. A ver, güey. ¿No que el ejército a los cuarteles? Ahí está. ¿Y la Fuerza Nacional? ¿Qué iba a ser de particulares con el ejército? Ya sacamos el otro día los datos. El 80% es militar. El 10% es marino y el resto es de los que se han ido a dar de alta porque no han tenido chamba, ¿no? Y hoy el ejército es propietario de la empresa que construye el aeropuerto de Santa Lucía, el cual va a operar, administrar y explotar. Controlará las operaciones civiles y comerciales, desarrollará y aplicará el plan de negocios. Les dio, apóyenme y les doy este negocio, aeropuertos. Y ahora aduanas. Y ahora puertos. Entonces dijo, la Marina, puertos, al ejército, aeropuertos y aduanas. ¿Para qué? Para evitar que los militares se salgan del huacal. Y yo me quisiera imaginar cuántos militares habrán en retiro que digan, no es posible que los militares se vendan, que los militares apoyen a alguien que el pueblo ya no quiere. Es decir, si los padres de los estudiantes asesinados, ONGs, investigadores extranjeros de la CNIDH, Nestora Salgado, Félix Salgado Macedonio, saben contar, que ya no cuenten con el ejército, que mató y cremó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, tan convencidos estaban todos ellos que había habido participación del ejército, lo cual dudo. No, que ahora les den premios a diestra y siniestra. Pero estos infelices ya se les olvidó. ¿Por qué? Porque ya están en el poder. Cuando eran oposición, decían del ejército lo peor. Lo peor. Conviví con muchos militares en mi vida.
La mayor parte ya fallecieron. Qué bueno. Porque se estarían retorciendo de ver cómo son tratados ahora los militares y cómo los militares ahora agachan la cabeza. Nestora Salgado decía que hay videos de participación del ejército. Los gobiernos siguen callados, deberían de habérseles cuestionado a los militares y en eso yo no estoy de acuerdo, decía. Pero resulta que el discurso cambió, incluso hacia el propio presidente, quien durante la campaña electoral le sugirió a Antopio Tizapa, padre de uno de los 43, que el reclamo debe de ser a las Fuerzas Armadas que intervinieron en ese crimen. El mismo presidente. Bueno, cuando era candidato. Y también se quedó sin discurso el hermano de Irma Heréndida Sandoval, el abogado Nestasí Sandoval, quien presentó una denuncia en contra del ejército mexicano por crímenes de la humanidad en la Corte Penal Internacional. Todo el mundo se lanzó en contra del ejército. Y el ejército se quedó callado. El hermano de Irma Heréndida, este es otro, no el de la hacienda en Guerrero, que no informó en su declaración de bienes como funcionario público, hizo la denuncia contra el ejército por desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Aunque al final son unas por otras. Por ejemplo, a la misma Nestora le ha ido muy bien, no solo porque el ejército al que acusaba de asesino le salvó de morir de COVID-19, al llevarla en avión a sus hospitales, y también porque ya nadie recuerda que era la comandanta en Guerrero de un grupo paramilitar con cárceles particulares donde trataba a sus prisioneros como los gemerones rojos de Camboya. Al contrario, hoy es titular de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno, en el Senado. Voy a repetir eso yo no lo sabía. Esta señora dice, y también porque nadie recuerda que era la comandanta en Guerrero de un grupo paramilitar con cárceles particulares donde trataba a sus prisioneros como los gemers rojos de Camboya. Al contrario, hoy es titular de Derechos Humanos en el Senado. Y esta senadora, que que le decían la comandanta, y que de un grupo paramilitar con cárceles particulares, y donde trataba a sus prisioneros de la peor forma, increíble. Obviamente es plurinominal, no creen que es por votación, no, esta pinche vieja no hubiera votado ni su familia. Y ahora resulta que es la titular de Derechos Humanos en el Senado, la que tenía cárceles privadas que están completamente prohibidas. Increíble. Igual que otro que señalaba al ejército como asesino en Iguala, Salgado Macedonio, quien es titular de la defensa en el Senado, se quedaron sin el ejército como culpable, aunque hallarán a otro. Y si no, construyen un monumento para los 43 y ya. Qué asqueroso. Qué asqueroso es nuestro sistema político. No me sirves, eres de lo peor. Me sirves, eres de lo mejor. El mismo presidente, y lo ha negado en forma categórica. Yo nunca dije, le pusieron los videos, cuando decía en sus mítines, el ejército a los cuarteles. ¿Saben qué dijo? Está editado. ¿Cuántas veces lo vimos al eterno candidato decirles a los militares, órale, van para atrás? Ahora no. Ahora es gracias a los militares, ¿eh? Gracias a los militares, él está en Palacio Nacional. Vamos a ver cuánto tiempo le dura. El descontento.
Aunque las encuestas estén marcando el 50% a favor y el 50% en contra, hay que recordar que estamos llevando hace 20 meses esta administración. ¿Quién sabe cómo le vaya a ir? Estamos comenzando este mes, el mes 21 de esta administración. Hay grupos que no son radicales, que ya están francamente en contra. La manifestación que hubo en el Zócalo, amigos y amigas, estuvo impresionante. A mí me asombró. Estoy en parte en apoyo de este grupo y en parte definitivamente no puedo estar porque creo que hay una diferenciación. Y me voy a permitir decir el por qué. Bueno, esto ya cerramos, nos quedamos con cualquier cantidad de pendientes, pero vamos a aclarar esto. Frena este movimiento de Frente Nacional Anti-AMLO, el cual en algunas partes concuerdo con sus formas, porque México está en lo peor en serio. Yo no recuerdo una situación tan grave como la que tenemos actualmente, y eso es gracias a la pésima actuación o a la nula actuación de esa administración. Punto. Pero yo creería que les hace falta, tienen un personaje central, pero les hace falta una mujer, les hace falta un joven. Que no siempre sea la misma cara la que dé, creería yo. Pero el movimiento ha crecido en una forma impresionante, ¿eh? Vete AMLO, y vi las fotografías tomadas en el Monumento a la Revolución, y yo decía, no, sin que les den su torta, su chesco, sus 50 varos, no. Véanlos en YouTube, está impresionante. En el Zócalo, yo creo, siento que sí le exageraron con 200,000 personas en el Zócalo, pero 100,000 sí la había, ¿eh? Y sale el día siguiente, este lunes pasado, sale el señor que vive en nuestro palacio, diciéndole que quizás eran unos 15 o 20 personas las que había fuera de palacio. Hay que recordarle por qué no estuvo en Palacio Nacional el señor López Obrador. ¿Por qué se fue al colegio militar que está en la carretera de Cuernavaca? Ahí estaba. Es más, presumió su estado de salud, su cuerpo atlético, en los campos de entrenamiento del colegio militar. De ahí que está en la carretera Cuernavaca. ¿Por qué precisamente ese día quiso presumir su cuerpo atlético? No sabía cuántas. Yo creo que ni los más optimistas pensaban que iba a haber esa cantidad de gente. Impresionante. Y he visto la continuidad de lo que dicen en Frena. Y dicen que después del grito, después de la rifa del avión, el avión, porque siguen la pinche necedad de este señor, de la rifa en donde no va a haber rifa, del avión en donde no va a haber avión, en que se van a plantar en el Zócalo, con paro indefinido. Pues me quiero imaginar, no va a ser tan grande como la que hizo el candidato López Obrador, que tomó desde Reforma y Periférico hasta el Zócalo, valiéndole madres todo. Aquí no más van a tomar el Zócalo. Son personas civilizadas, ¿no? ¿Y a cuántos no mantuvimos desde Periférico y Reforma hasta el Zócalo? Con carpas, con sanitarios portátiles, con comida, con todo lo que quisieran. ¿Cuánto costó 3 meses? ¿Quién sabe? Pues lo pagó el pueblo de México, por medio de Santa Claus. Ya saben que soy ahorita subsecretario de Gobernación. Encinas.
Pero dicen que se van a quedar ahí. ¿Quién sabe qué va a pasar? Esperemos que no se desborden las aguas. Esperemos que si hay algo, sea en una forma totalmente pacífica. Y que si el pueblo, como lo ha dicho este señor López Obrador, si el pueblo no me quiere, me voy. Pues si ahí el pueblo le dice, vete, que se vaya. Ya probó las mieles del poder. Ya no vivió en el rancho La Hormiga, donde se hicieron los pinos, en donde uno de sus ídolos, el general Lázaro Cárdenas del Río, dijo que él no quería vivir en un palacio ni quería vivir en un castillo. Y por eso construyó en lo que era el rancho La Hormiga, construyó los pinos. Pero los pinos para el señor era muy poco. Él quería un palacio. ¡Qué sencillito! Vistiéndose, y lo dijo su hermano Arturo, todos sus trajecitos son Hugo Boss. Ah, cabrón. Y él es el primero que nos dice, 4 mudas, un par de zapatos. ¿Cuántos de nosotros, amigos y amigas, podemos comprar un traje Hugo Boss? ¿Les gusta un Hugo Boss barabara de 10,000 pesos? Muy barato. Y lo dijo su hermano Arturo. Mi hermano trae puro traje Hugo Boss. Bueno, ya vimos que su hijito, el chiquito, trae tenis de 30,000 pesos. Me quiero imaginar que son los únicos, el único par de zapatos que tiene el niño, ¿no? No, amigos y amigas, estamos jodidos con este presidente. Yo no sé si Frena pueda hacer lo que dice que quiere hacer y que pretende hacer. Si es así, será formidable. Si no, amigos y amigas, razonemos y pensemos un poco el voto del 2021. Si quitamos al Congreso de la Unión a Morena, el presidente no hace nada. No podríamos estar peor. No le demos el voto del Congreso de la Unión a Morena. El Senado va a seguir siendo porque son 6 años. Y el Senado no tiene tanta fuerza. El Congreso de la Unión sí. Meditemos un poquito. Hagamos un análisis de lo bien o lo mal que hemos estado durante, para ese entonces, 2 años y medio. Y razonemos un poquito. Yo lo único que les pido es cuidado si sigue Morena. Las 6 de la tarde en punto, amigos y amigas, mil gracias. Nelly Martínez, como todos los días los escucho desde Argentina. Un respetuoso saludo. Nelly, mil gracias, un beso. Argentina. Amigos y amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos este lunes. No, este miércoles, ya es ombligo de semana. ¿Qué? Es el pinche informe me desubicó, en serio. Ombligo de semana, miércoles 2 de septiembre de 2020, las 6 de la tarde en punto. Mil gracias. Mañana no sé si vaya a haber el programa de Un Café Con, no nos han confirmado. Si no, por favor, www.gbradio.com.mx, la mejor música en inglés y en español de toda la radio. De los años 60, 70, 80 y un rabito de los 90. Por favor, escúchenla, verán que no se arrepienten. Y el viernes, vean qué les depara los astros para el fin de semana. Los horóscopos con Lu. El programa con mayor rating en la radio, en GB Radio y en Radio Tepozotlán, de 9 a 11 de la mañana. Y si me lo permiten, de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho. Amigos y amigas, mil gracias. Pásense un increíble ombligo de semana. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.